Muy buenos días para todos y para todas. Es jueves 4 de agosto. Estamos ya en la antesala de la fiesta patronal de este querido país, El Salvador. El 5 de agosto, mañana 5, es la víspera y el día 6 va a ser la fiesta patronal de la Transfiguración. Esta es la fiesta patronal de este país, El Salvador. El día de hoy vamos a finalizar aquella homilía que Monseñor predicara el día 17 de junio de 1979 y que tituló la Eucaristía, presencia viva y vivificante de Cristo en la historia. Hemos hecho un largo recorrido con Monseñor hablando en esta fiesta del Corpus Christi. Ha sido una catequesis como muchas que nos regaló Monseñor Romero. Estamos hablando de una catequesis centrada en 3 pensamientos, como lo hizo tradicional. El primero de ellos fue la Eucaristía, plenitud y cumplimiento de las alianzas antiguas. Precisamente, Monseñor justifica que hay una alianza con Noé, hay una alianza con Abraham, hay una alianza con Moisés, pero hay una definitiva, la alianza que trajo Jesucristo, la alianza, nueva alianza, pero también la última o la alianza definitiva. Segundo pensamiento, la Eucaristía, principio y signo del reino de Dios presente entre los hombres. La Eucaristía como representación de lo que es el reino de Dios en medio de la humanidad. Y el tercero, que es el que se va a desarrollar ahora, la Eucaristía, inspiración y fuerza de nuestra esperanza escatológica, esperanza del más allá, que ya está presente aquí en nuestro corazón por la esperanza, y esa esperanza la anima Cristo presente en nuestra historia. Esta es la homilía que vamos a finalizar el día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos estudiando una nueva homilía. Vamos en el orden cronológico. Hemos tenido esta del 17 de junio, vendrá la del 22 de junio, y así vamos avanzando, estudiando a Monseñor Romero. En esta última parte de la homilía, quiero hacerle notar el peligro, y Monseñor se declara también en peligro, de caer en la insensibilidad. El que no nos sorprenda la injusticia. Y también quiero resaltar, a la hora que entre Monseñor Romero en el tema de la Eucaristía, inspiración y fuerza a nuestra esperanza escatológica, quiero que le pongan atención a lo que Monseñor Romero llama los peligros de aquellos que hoy luchan por el poder, pero cuando ya están en el poder, son más opresores que los que ellos derrocaron. Son peligros, y es bueno estudiarlo de esta manera. Oigamos a Monseñor. Y quiero decirles también, hermanos, con todo el corazón, porque yo corro también ese peligro,
el peligro de hacernos insensibles al ver que suceden tantas y tantas cosas, oír, como decimos, como quien oye llover, pero pensar que cada muerto es una tragedia que involucra tantas vidas, que sintamos pues que en cada muerto es una vida humana, un atropello a la dignidad y al derecho de los hombres, y nunca nos insensibilicemos. Siempre tengamos y pidámosle a Dios esa sensibilidad para no hacer con nuestro silencio pecaminoso tal vez una complicidad del ambiente que vivimos. Quienes pueden hablar, hablen. Quienes pueden reclamar desde sus profesiones, reclamen. Por eso también el llamamiento que me parece más urgente a quienes son responsables de la conducción del país o dirigentes en las clases sociales, un retorno urgente a la constitucionalidad, si de veras se apela a lo legal. ¿Cuántos crímenes se cometen en nombre de la legalidad? El estado de sitio, cuántas ocasiones para atropellar impunamente. Pero si se tiene en cuenta que más atrás de la ley del estado de sitio está la Constitución y está la organización democrática del país, no dejemos sin funcionar ese organismo democrático y dejemos también irrisorias las leyes de la Constitución. Creo que quienes son garantes porque lo han jurado esa Constitución son los más obligados a dar el buen ejemplo del respeto a las leyes, a las que todos tenemos que volver, desenmascarando abusos de autoridad, sometiendo a la justicia toda acción que toque la ley y sabiendo sancionar al que es culpable. Yo tengo fe, hermanos, que un día saldrán a la luz todas esas tinieblas y que tantos desaparecidos y tantos asesinados y tantos cadáveres sin identificar y tantos secuestros que no se supo quién lo hizo, tendrá que salir a la luz, y entonces tal vez nos quedemos atónitos sabiendo quiénes fueron sus autores, pero ya es tiempo de regresar a ese respeto a las leyes del país. Y finalmente un consuelo a todas las familias que sufren en esta orfandad de tanto crimen, y con eso termino. Es el tercer y último breve pensamiento de la homilía de hoy: la Eucaristía, inspiración y fuerza de la esperanza escatológica de la Iglesia. ¿Qué quiere decir? Ya lo he explicado varias veces la palabra escatológico: lo último, lo que está más allá de la historia, lo definitivo, la meta hacia donde camina toda vida de hombre y toda historia y todo pueblo. Cuando Cristo termina el Evangelio de hoy, después de instituir la Eucaristía, se despide de los discípulos diciéndoles: en verdad os digo, ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba el vino nuevo en el reino de Dios. La Eucaristía, el corpus, así como nos ha hecho remontarnos al Calvario hace 20 siglos, y a Moisés todavía más atrás, y a las viejas alianzas, desde la Eucaristía, un horizonte de historia incomparable, pero también hacia adelante, hacia el futuro, el horizonte eterno, el horizonte escatológico, el horizonte definitivo que va exigiendo como una utopía a todos los sistemas políticos
a todas las luchas sociales, a todos los hombres que se preocupan de la tierra. La iglesia no se despreocupa de la tierra, pero desde su Eucaristía dice a todos los trabajadores de la tierra, más allá. Y cada vez que se levanta la hostia en la misa, se oye el llamamiento de Cristo, hasta que lo volvamos a tomar en el reino de mi Padre. Y el pueblo le repite, ven Señor Jesús. Hay una esperanza, es un pueblo que camina al encuentro del Señor. La muerte no es fin, la muerte es abrirse a esa puerta de la eternidad. Por eso decía y termino diciendo que toda la sangre, todos los cadáveres, todos los misterios de iniquidad y de pecado, todas las torturas, todos esos antros de nuestros cuerpos de seguridad, donde lamentablemente mueren lentamente muchos hombres, no están para siempre perdidos. Hay un horizonte escatológico que iluminará toda esa tiniebla y hará entonces cantar la victoria a la verdad y a la justicia, y será el triunfo definitivo de todos los que lucharon por la justicia y por el amor. La Eucaristía alimenta todo lo reivindicativo de la tierra porque le da su verdadero horizonte. Y cuando un hombre o un grupo quiere trabajar solo por la tierra y no tiene horizontes de eternidad y no le importan esos horizontes religiosos, no es un liberador completo. No se puede fiar de él. Hoy luchan por el poder y mañana desde el poder serán los peores represores. Si no se tiene un horizonte más allá de la historia que sancione lo bueno y lo malo de lo que hacemos los hombres en la tierra, no puede haber justicia verdadera ni reivindicaciones eficaces. Démosle gracias a Dios que en esta fiesta de Corpus, enmarcada en tanta tragedia, también animada por tanta fuerza reivindicadora, tanta fuerza política del pueblo, Cristo no se siente extraño. Cristo también un torturado, Cristo también un ajusticiado en injusticia, Cristo un inocente muerto en crimen. Cristo, el gran liberador, le está dando sentido a tanta muerte, a tanto cadáver, a tanta sangre, y sin duda que santifica con esa perspectiva de vida eterna y de esperanza. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, esta es la sangre de la alianza eterna. Así sea. Terminó la homilía del 17 de junio de 1979. Les decía que le pusiéramos énfasis a ese temor de la insensibilidad, que seamos insensibles. Y esta última parte, en este segmento que él tituló La Eucaristía, inspiración y fuerza de nuestra esperanza escatológica, qué bonito cuando termina que la iglesia no se despreocupa de la tierra, pero desde su Eucaristía dice a todos los trabajadores de la tierra, más allá, no se queden aquí. Hay una esperanza, es un pueblo que camina al encuentro de Jesús. La muerte no es el fin, la muerte es abrirse a esa puerta de la eternidad. Y les leía también lo que dice Monseñor sobre los que buscan el poder. La Eucaristía alimenta todo lo reivindicativo de la tierra porque le da su verdadero horizonte, y cuando un hombre o un grupo quieren trabajar solo por la tierra y no tiene horizonte de eternidad y no le importan esos horizontes religiosos, no es un liberador completo. No se puede fiar de él. Hoy luchan por el poder y mañana, desde el poder, serán los peores represores si no se tiene un horizonte más allá de la historia que sancione lo bueno y lo malo de lo que hacemos los hombres en la tierra
no puede haber justicia verdadera ni reivindicaciones eficaces. Así termina esta homilía. Cristo también es torturado. Cristo también es ajusticiado en injusticias. Cristo, un inocente muerto en crimen. Cristo, el gran liberador, le está dando sentido a tanta muerte, a tanto cadáver, a tanta sangre, y sin duda que santifica con esa perspectiva la vida eterna y de esperanza. Yo agradecido con Dios que estemos estudiando a Monseñor Romero, porque ciertamente ya es un santo, pero Monseñor Romero es un santo desconocido. Y la idea es que vayamos todos los días oyendo segmentos, oyendo trozos de sus homilías, y a través de sus homilías podamos conocer quién es nuestro santo Óscar Arnulfo Romero y Galdames. Nos encontramos en la segunda parte de su programa La Misión del Evangelio. Bienvenidos, bienvenidas a la segunda parte de su programa La Misión del Evangelio, transmitiendo a través de Radio Latinoamericano, Radio La Chivaza, Radio Cristo Salvador y Radio Vicentina. Esta vez vamos a estudiar a Jeremías en el capítulo 31, versículos del 31 al 34. Es una lectura corta. También sé que esta lectura que vamos a tener ahora del profeta Jeremías es de fácil aplicación para todos los que ya tenemos un recorrido cristiano, para los que ya tenemos una catequesis, los que tenemos un recorrido. Y no importa si usted es graduada o no es graduada, no importa si usted ha estudiado teología o no ha estudiado teología, no importa si usted se sabe de memoria la Biblia, no. Pero lo que Jeremías va a decir ahora es un lenguaje que lo podemos entender mejor que los textos anteriores. Jeremías 31, del 31 al 34, dice lo siguiente: Miren, que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo del Señor. Sino que así será la alianza que haré con ellos. Después de aquellos días, oráculo del Señor, meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este lenguaje, yo estoy seguro que es más fácil para nosotros y nosotras entenderlo. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es una alianza que Dios hará con Israel, reino del norte, con Judá, reino del sur. Dios les está dando, por palabras de Jeremías, una nueva oportunidad a ese pueblo de Dios. Ya no hay necesidad que alguien le diga al otro: reconoce al Señor, porque todos y todas me van a reconocer.
desde el más pequeño hasta el más grande, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Una alianza nueva con Judá, una alianza nueva con Israel, no como la alianza que hice a sus antepasados, no, una nueva alianza. Y para los que ya hemos estudiado esto, sabemos que el pueblo de Israel, como decíamos ayer, no aprovechó la oportunidad. No le dio la gana reconocer que Dios era su Dios y que ellos eran pueblo de Dios. Se volvieron duros, no escucharon a los profetas. Se volvieron duros, no escucharon a Jesús. Se volvieron duros, no escucharon a San Pablo, a San Pedro, a Felipe, Bartolomé, a Judas, a Santiago y Juan, a las primeras comunidades cristianas. Y en vez de escucharlos, los expulsaron de las sinagogas y los maltrataron, apedrearon a Esteban. Y Pablo, en ese tiempo era Saulo, estaba de acuerdo que mataran a los cristianos. El Sanedrín entero no quiso, no aceptó la nueva y definitiva alianza que dio y que trajo Jesús. No le dio la gana. Hasta hoy, Israel no acepta esa nueva y definitiva alianza. Me pongo a pensar, pobre Jeremías, cuánto dolor tiene que haber sufrido Jeremías tratando de que su pueblo se convirtiera. Dios le va a dar una nueva oportunidad y mejor matan a Jeremías. Están en el exilio, no importa que estemos en el exilio. Hay un resto de Israel que va a ser el que va a dar la cara por la reconstrucción de Jerusalén. Dios inspira a ese grupo de gente, un resto de Israel. En 50 años ya se habían muerto la mayoría de los que fueron los pecadores desde la realeza, desde el imperio de Judá, desde el reino de Judá, desde el templo, los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas. En 50 años mucha de esa gente ya había muerto, pero había un resto. Habían unos cuantos que fueron fieles. Y ellos, ¿con qué emoción? Van a volver a Jerusalén con las nuevas generaciones y van a reconstruir el templo. Van a descubrir unos rollos, unos textos en unas paredes caídas, derrumbadas del templo. Y van a decir, aquí está escrita nuestra ley. Un puñito. Ese puñito de gente, ese resto de Israel, con qué emoción reconstruye Jerusalén. Pero pasado ese resto de Israel, esa generación que volvió del exilio y que reconstruyó Jerusalén, pasada esa generación, otra vez vuelve el pueblo a sentirse ellos rey. No le dieron la corona a Dios. Agarraron ellos la corona y se la pusieron en su cabeza. Se creyeron ellos reyes. Y esa fue la realidad que encontró Jesús. Un Sanedrín que se consideraba rey, al que todos debían servir. Y el rey daba órdenes y todos debían obedecer. Y Jesús fue a sacar a esa gente del templo. Han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Y lo sacó. El evangelio de hoy está más que interesante. Yo espero que le demos una lectura consciente a este texto que es único. Voy a decirlo de una vez. Este texto es único, no se repite en ningún otro evangelio, ni ninguna otra carta apostólica.
Mateo 16, del 13 al 23. Y dice lo siguiente. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor. Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Les decía que este es un texto único. No hay otro pasaje donde Jesús le diga a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. De este texto se sostiene lo que en la Iglesia Católica llamamos el papado de Pedro. Si la Iglesia actual tiene un papa, en este caso el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, argentino, jesuita, entonces antes de él estuvo Benedicto XVI o Joseph Ratzinger, y antes de Joseph Ratzinger estuvo Juan Pablo II, y antes de Juan Pablo II estuvo Juan Pablo I, y antes de Juan Pablo I estuvo Pablo VI, y antes de Pablo VI Juan XXIII, etc. Entonces, lógico, cuando hacemos esta relación ascendente, llegamos que el primer jefe de la iglesia es Pedro. Y si el Papa Francisco es Papa, entonces Pedro es Papa en ese sentido. Pero si lo hacemos de manera descendente, bajando, comenzamos con Pedro. ¿Cuándo Jesús le dijo a Pedro, tú eres Papa? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En ese orden descendente no coincide, porque Pedro era un pescador, que la tradición lo pone como jefe del grupo de los 12, sí, y que San Pablo se le pone a la par, sí. En orden ascendente, Pedro es Papa. En orden descendente, Pedro es un pescador. ¿Y que se convierte en un jefe del grupo cristiano? Sí, pero jefe del grupo de los 12.
pero no existe en el orden descendente, no existe la manera de poder demostrar que Pedro fue papa. Lo otro y más delicado es el tema de la iglesia. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí la exégesis manda a dos maneras de ver este texto, este versículo. Sobre esta piedra, tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra es posible que este Pedro, que antes se llamaba Simón, y Jesús le cambia el nombre, ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre vos, Pedro, edificaré mi iglesia. Esa es una versión. La otra es, tú eres Pedro, y sobre esta roca, hay una roca donde están platicando, edificaré mi iglesia. Cualquiera de las dos interpretaciones es buena. Si se refiere a Pedro como piedra, o si le está diciendo a Pedro sobre esta piedra que está aquí, este tetunte, esta roca, voy a edificar una iglesia. Pero yo quiero dejar, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero dejar este sentado. Yo quiero que no nos fanaticemos ni a favor ni en contra de que Cristo fundó, en este momento fundaba la iglesia. Y le llamo la atención en esto. El texto aparece en futuro. Sobre esta piedra edificaré. No está edificada. Sobre esta piedra edifico. O en este momento nace la iglesia. Nunca se lee ese texto. Está en futuro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso yo propongo que nos concentremos más en la figura del movimiento de Jesús. Y después del movimiento de Jesús, sí, ahí sí ya viene la iglesia, pero no en este momento. Les digo, no existe en otro evangelio, en otra carta, no existe esta frase, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No nos da más el tiempo, pero si lo relacionamos con el profeta Jeremías, la fundación de la nueva alianza va a ser desde los corazones de las personas, según decía Jeremías. Y yo te daré la llave del reino. Lo que ates queda desatado. Lo que ates queda atado, lo que desates queda desatado. Ese poder es porque tenemos la ley de Dios en nuestro corazón. No nos da más el tiempo. Voy a despedirme con esta alabanza de Alex Sánchez. Es una expresión, apártate de mí, es la expresión de Jesús, pero Alex Sánchez también nos lo refiere a nosotros. Posiblemente Jesús puede decirnos, apártate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres, no como Dios. Bendiciones para todos y todas. A veces no lo entiendo, no lo aguanto. Que permitas tanto diablo disfrazado. Deje mi ángel de luz, empujando a ser amigo. Un San Manuel bueno Martín que me enamoró. A veces lo permites y me estresa. ¿Cómo dejas que consigan malas metas?
alejando que es amor a ellos justos sin reparos, metiendo su veneno a tu ganado. Pero dices que es mejor que muera Esteban y Saulo, Ananías y Zafira y no Marco. Que no tengas que pedirme como Pedro una vez más, apártate de mí. A veces se me olvida tu estrategia, me haces ser una atleta con tetraplegia. Aplaudiendo tu justicia, contagiándome humildad, crucificas mi orgullo sin piedad. Piedad es justamente lo que tienes, misericordia al perdonar mis confesiones. Si tu pueblo es Benjamín y yo el levita el Efraín, y otro jueves 19 hay que sufrir, me dices que es mejor que muera Esteban y no Saulo, Ananías y Zafira y no Marco. Que no tengas que pedirme como Pedro una vez más, apártate de mí, Satanás. Que es mejor que muera Esteban y no Saulo, Ananías y Zafira y no Marco. Que no tengas que pedirme como a Pedro una vez más, apártate de mí.